Pero para, antes de mostrarles la estrategia, quisiera argumentar un poco por qué usamos una estrategia completa de nutrición. Y en este cuadrito que les estoy mostrando acá, ustedes pueden ver que está señalando la radiación global, ¿cierto?, que cae sobre México. Y para nadie es un secreto de que vivimos en una de las zonas más calientes del planeta. Entonces, si lo medimos en radiación global, ¿cierto?, todo el centro norte y el noroeste de México recibe más de 2.300 kilowatts por metro cuadrado de energía solar. Hoy día existe este aparatito, que es un quantum meter, que lo que realmente nos mide son los fotones que caen por metro cuadrado por segundo, ¿ya? Y el aparato, la verdad que solamente mide hasta 2000 micromol de fotones por metro cuadrado por segundo, y a partir de 2000 ya el aparato queda en blanco, se muere. Entonces, nosotros más o menos, dependiendo del año, ¿cierto?, cómo se comporte, ya a partir de los primeros días de marzo podemos alcanzar los 2000 micromol de fotones por metro cuadrado por segundo, pero ya para el 15 de marzo los superamos con facilidad al mediodía. ¿Qué significa eso? Que la planta ya entra en un clima que no le favorece y sobrepasamos de todas maneras el espectro que la planta soporta. Eso termina en un clima infernal para la planta, ¿cierto? Y terminamos con un nivel muy alto de estrés en la medida que aumenta la energía luminosa que llega al cultivo. Entonces aquí está mostrando el cuadrito que a partir de los 1000 micromol de fotones por metro cuadrado por segundo, ya prácticamente estamos ante una planta estresada, estrés fototérmico se le llama, ¿cierto? Y la planta comienza a disminuir su intensidad fotosintética. ¿Por qué ocurre esta disminución fotosintética? Porque la producción de HABA genera cierre estomático, y el estoma, que habitualmente está eliminando vapor de agua, ¿cierto?, y permitiendo el ingreso de CO2 para transformarlo en azúcar, prácticamente ese proceso se ve detenido. ¿En qué termina este estrés por exceso de radiación solar? Termina habitualmente en lo que se conoce con el nombre de estrés oxidativo y está asociado, ¿cierto?, a la destrucción del cloroplasto y a la pérdida de clorofila. Esto es muy notorio, sobre todo en la generación de azúcar. Generalmente tenemos problemas para generar azúcar en las uvas de Sonora, y gran parte de ese problema es debido a este estrés fototérmico. Luego, ¿por qué no avanza? Luego tenemos que sumarle a este problema de exceso de luz y calor un problema que ya se está haciendo recurrente aquí en el estado de Sonora. Fíjense en el cuadrito, este cuadrito tiene algunos años ya en la web. Aquí tenemos claramente marcados los acuíferos que están sobreexplotados, ¿cierto? Pero también están marcados los acuíferos que están con intrusión marina. Y eso corresponde a toda la zona cultivada de la costa de Hermosillo hasta Caborca. Esa intrusión marina va aumentando año con año. Creo que este cuadrito tiene unos 10, 15 años en la web. Así que este problema cada vez va aumentando. Y nos encontramos con que esta salinidad presente en el agua de riego termina, ¿cierto?, con excesos de sodio. Fíjense, aquí tenemos un análisis de la costa de Hermosillo, este es un laboratorio local. Aquí tenemos conductividad eléctrica cercana a 2 milimos. Tenemos más de 1000 partes por millón, ¿cierto?, ahí en el agua de riego. Tenemos... ¿qué pasa ahí? Tenemos ahí un sodio de 15.57 miliequivalentes, un poquito extremo, pero para el ejemplo está muy bueno,
porque ese sodio compite de manera excesiva con esas poquitas partes por millón que tenemos de calcio, magnesio y potasio. Y además tenemos presencia de cloruros y bicarbonatos, altamente estresantes para la raíz de la planta. Todas estas sales, ¿dónde terminan? Terminan obviamente en el suelo, en el perfil de suelo. Y ahí tenemos, por ejemplo, varias muestras donde tenemos hasta 12 miliequivalentes de sodio en el perfil, hasta 13 miliequivalentes de cloruro en el perfil, con unas cantidades de potasio, calcio y magnesio que no alcanzan para compensar el efecto negativo que tiene el sodio en el suelo. Eso nos hace que el RAS se nos eleve, ¿cierto?, sobre 5, y a eso también hay que sumar la acumulación de bicarbonato en el suelo, como ya dije, altamente estresante. Este estrés salino, aparte de tener el efecto osmótico, ¿cierto?, de deshidratación sobre las plantas, porque le cuesta más tomar el agua, y la toxicidad propia del sodio y del cloro, también termina en estrés oxidativo, que como dijimos, termina en cierre estomático. Y por si fuera poco, el cierre estomático influye directamente sobre el movimiento del calcio en la planta. Recordemos que el calcio se mueve principalmente con el flujo de la transpiración. Entonces, cuando tenemos cierre estomático, el calcio que debería moverse habitualmente vía xilema, esa sería la forma natural, subir con la corriente evapotranspirativa, al cerrarse los estomas, deja de fluir y no llega a donde más lo queremos, que es en la fruta. Pues todos estos factores estresantes en la planta, ¿cierto?, terminan con una mala calidad de la fruta. Es habitual que cosechemos una fruta en buenas condiciones, pero que prácticamente a los pocos días terminamos con bayas desgranadas, fruta acuosa, ¿cierto?, y que nos va a golpear en la rentabilidad al final del cultivo. Ya entrando directamente en la estrategia, lo que estoy haciendo ya desde hace unos 4 o 5 años es preparar un programa nutricional, y este programa nutricional va por fases fenológicas. Iniciamos, ¿cierto?, con una fase fenológica que es de inicio de rotación hasta la prefloración, pero para poder hacer la preparación del programa nutricional, lo primero que necesitamos es un análisis del agua de riego, porque esto nos va a orientar en cuanto a lo que nos sobra y lo que nos falta para formular la SNB, que es la solución nutritiva balanceada, que vamos a formular. Esto con el objetivo de que la planta gaste la menor cantidad de energía para absorber cada nutriente. Ya los laboratorios nos dan las formas que se encuentran en la solución del suelo y también las formas que están en el agua de riego, ¿cierto?, pero las entregan en 1000 equivalentes por litro o en partes por millón. Así es la manera que expresan los datos el laboratorio. Nosotros, la SNB, la formulamos en milimolar. ¿Y por qué en milimolar? Porque podemos comparar en milimolar, son comparables las unidades. Fíjense ahí en la tablita de equivalencia, que cuando transformamos en miliequivalente los milimolares, incorporamos la carga del elemento, ahí cambia la carga para el calcio, magnesio y sulfato, y cuando involucramos las partes por millón, estamos involucrando el peso del átomo o de la molécula. Así que con eso, cuando trabajamos por partes por millón, estamos trabajando algo así como sumando peras con manzanas. Lo mismo cuando hacemos los 1000 equivalentes, comparando peras con manzanas. En cambio, en milimolar por litro trabajamos en el mismo concepto unitario de átomo o molécula. Entonces, nuestra solución nutritiva balanceada trabaja en milimolar, y ya dijimos por qué, es simple. Las plantas no comen P2O5, K2O. Esa nomenclatura está hecha para trabajar kilos, está hecha en forma antigua. La solución nutritiva hoy día
está comparando aniones y cationes, ¿ya? Y es así como la planta absorbe desde el suelo, aniones y cationes. Entonces, con la información del análisis de agua, nosotros tomamos esos valores y lo transformamos en una solución nutritiva balanceada, agregando el nitrógeno que nos falta, agregando el fósforo que nos falta, agregando el potasio, el calcio y el magnesio que nos falta, en función principalmente de la cantidad de sodio que tenemos. Muchas veces tenemos el sodio tan alto en Sonora que eso nos hace agregar la cantidad de calcio y de ahí empezar a trabajar. Habitualmente las soluciones nutritivas se han estado trabajando en función de la relación nitrógeno y potasio, pero aquí en Sonora lo que estoy haciendo es trabajar la solución nutritiva en función de la cantidad de sodio. Eso marca la cantidad de calcio y de ahí nos vamos regresando hacia la relación nitrógeno-potasio. Ya es una de las principales diferencias que hacemos con respecto a la solución nutritiva tradicional. Esa solución nutritiva balanceada que está en milimolar, ahora la transformamos en una recomendación de producto comercial. Aquí está la dosis semanal para 4 semanas de macroelementos, microelementos, materia orgánica que necesitamos en la solución nutritiva y un programa que va dirigido específicamente a calidad de la fruta. Los macroelementos, como son nitrógeno, potasio, magnesio y calcio, los entregamos con la fuente de los tiosulfatos. ¿Y por qué los tiosulfatos? Los tiosulfatos tienen la gran ventaja de traer en su formulación una molécula de azufre elemental, y esta molécula de azufre elemental, una vez que llega a la solución del suelo, por medio de cierto tipo de bacterias, se transforman en sulfato. Pero para llegar al estado de sulfato, pasan por el estado de ácido sulfúrico, y esa liberación de hidrogeniones en la solución del suelo compensa o anula la carga de bicarbonatos en el mediano plazo. De tal manera que yo puedo iniciar una anulación de bicarbonato a los días de haber aplicado los productos y se mantiene durante varios días en forma natural. ¿Ya? Esta anulación de bicarbonato, y que trae consigo una baja en el pH de la rizósfera, también induce la liberación de microelementos que están oxidados, ¿cierto?, por el elevado pH. ¿Ya? Esa ventaja, entonces, la tenemos con los tiosulfatos, porque me entrega el elemento nutritivo que yo quiero aportar, pero además existe esta reacción secundaria que me permite a mí mejorar la eficiencia de los fertilizantes, y ustedes pueden ver que las dosis con las que estamos trabajando ahí no son dosis exageradas, estamos trabajando con dosis de medianas a pequeñas, pero en forma semanal. El fósforo lo estamos entregando en forma de ortofosfato de alto desempeño. Durante los 9 años que he venido dándole seguimiento al ácido fosfórico aquí en la zona, me he dado cuenta que nunca logramos nosotros elevar el fósforo a niveles satisfactorios para la planta, pero cuando usamos fuentes de ortofosfato más refinados, de mejor preparación, ¿cierto?, con más tecnología, la planta puede llegar a los niveles de fósforo que necesitamos. Estamos hablando de niveles volúmenes de hasta 0,6%, que son difíciles de lograr. Los microelementos los aportamos en forma de, obviamente, de quelato vía fertirriego, y ahí tenemos, por ejemplo, ultraferro, que es un producto quelatado, tenemos trace mix, que también son productos quelatados, pero además agregamos un enraizante casi en forma permanente, que es el agrostar. Tenemos fuentes de algas marinas y ácidos húmicos y fúlbicos para mejorar también el desempeño de la rizósfera con Kelpro y Aquimel. En el programa foliar nos preocupamos de incorporar 2 de los elementos que más le cuesta a la planta absorber desde siempre en todo el estado de Sonora. Ha sido un problema
y lo seguirá siendo el magnesio, muy problemático, genera muchos problemas de calidad, y el zinc. Entonces aquí nos encargamos de aportarlos vía foliar para ir llenando tempranamente el vasito de estos productos, ¿ya? Que se nos llene ese vasito con estos elementos y que no nos falten cuando realmente los necesitemos. En el paso 2, una vez que hemos iniciado la estrategia, más o menos 2 o 3 semanas después de iniciado el proceso de aplicación de los fertilizantes, si nos ponemos en el tiempo, esto sería más o menos la última semana de febrero, la primera semana de marzo, nosotros hacemos un monitoreo de la solución del suelo, ¿cierto? Ahí vemos que tenemos instalados unas sondas de succión, chupatubos, más conocido acá en Sonora. Entonces, estamos sacando solución del suelo, lo que realmente la planta ve, de donde come la planta, y además estamos sacando tempranamente muestras foliares. Esto nos permite saber si nuestra solución nutritiva balanceada está siendo eficiente, ¿ya? Y si lo que queremos lograr en la planta se está logrando. Es importante hacerlo 2 o 3 semanas después de iniciar las aplicaciones, para que en la cuarta semana, cuando terminen el primer paso del programa nutricional, ¿cierto? Que va dirigido de brotación a prefloración, podamos hacer el cambio. Aquí ya tenemos el resultado del laboratorio, tanto del suelo como del análisis foliar, y con estos resultados nosotros ajustamos el programa nutricional para la siguiente fase fenológica, que es la defloración. He escuchado muchas veces que muchos productores se cuidan de no aplicar nada en floración, creo que es un profundo error, algo así como pretender que no se come en estos días, que la planta no consume en estos días. Entonces lo que tenemos que hacer no es dejar de nutrir, es ajustar el programa. La planta seguirá absorbiendo nutrientes. Entonces, una vez que ajustamos la solución milimolar, transformamos la solución milimolar en dosis semanal por 4 semanas más, ¿cierto? Aproximadamente, de una recomendación nuevamente de producto. Y aquí lo más notable, o lo que más se puede destacar, es que lo que más hacemos aquí, por lo general, es ir bajando la dosis de nitrógeno y levemente aumentando las dosis de potasio, magnesio, calcio y fósforo. Es lo más normal, ¿cierto? Mantenemos también las aplicaciones de microelementos y mantenemos las aplicaciones de materia orgánica y algas marinas. Y en el foliar, por supuesto que incrementamos la dirección del foliar hacia la preparación de la calidad de la fruta, con magnesio foliar, ¿cierto? Tenemos la Agromag, tenemos Kelpro, que es una alga que nos ha ayudado mucho en calidad de fruta, y Agrofos, que es el ortofosfato de magnesio y potasio, que mencionábamos que también se puede aplicar vía riego, dosis de 1 litro. Y esto lo mantenemos, como decía, bajo un programa por 4 semanas. Volvemos en el paso 4 a monitorear la solución de nutrientes, ¿cierto? Si nos ubicamos en el tiempo y más o menos a la zona de Costa de Hermosillo, ¿cierto? O Pesqueira, estaríamos hablando de la tercera semana de marzo aproximadamente, haríamos la muestra, el muestreo para tener los resultados la cuarta semana, y en la cuarta semana ya ajustamos el programa nutricional para cuaja y llenado de fruta. Obviamente esto va a tener algún tipo de desfase según variedad, según zona de cultivo, ¿cierto? Pero estamos hablando en términos generales como ejemplo. Entonces hacemos en el paso 5 el ajuste del programa nutricional según los resultados del análisis foliar y el análisis de los extractos saturados. Volvemos a transformar la solución milimolar ajustada en dosis semanal de fertilizante, y aquí seguimos bajando el nitrógeno y el potasio claramente va en aumento. Mantenemos a las aplicaciones de magnesio, calcio y fósforo, mantenemos aplicaciones de materia orgánica, mantenemos aplicaciones de microelementos y mantenemos aplicaciones
en el programa Foliar para Calidad, ¿cierto? Lo más importante, como les decía aquí, lo que más cuesta aquí en Sonora es llenado de frutas, generar azúcar, y constantemente estamos trabajando sobre la calidad de la fruta con magnesio, fósforo y potasio. Y llegamos a la fase de cosecha. La principal ventaja de haber llevado un programa balanceado de pre-cosecha es la obtención de una calidad de nivel superior. La verdad que durante unos 4 o 5 años hemos tenido bastante resistencia a iniciar un programa de este tipo, pero ya estamos trabajando con varios campos, varias agrícolas que han tomado este método al 100%, pero ¿cómo ha sido demostrable la calidad de la fruta? Nada más que con un análisis de fruta. Esto se envía a un laboratorio. Aquí, en general, el laboratorio que está haciendo este análisis es el laboratorio AGQ, y ahí tomamos parámetros nutricionales de potasio, calcio, magnesio, fósforo también puede venir ahí incorporado, pero potasio, calcio, magnesio le dan el peso a la fruta, aumentan la densidad de los jugos intracelulares de la fruta, entonces la fruta toma más peso cuando nosotros aumentamos la cantidad de estos cationes. Y además se mide el porcentaje de materia seca. ¿Qué es el porcentaje de materia seca? Es todo lo que no es agua en la fruta. El máximo que podemos lograr de materia seca, dependiendo de la variedad, puede llegar al 20 al 22%. Cuando tenemos valores bajos de materia seca en la fruta, tenemos los famosos problemas de calidad. Aquí se le llama guango, ¿cierto? Entonces tenemos problemas de fruta guanga, tenemos problemas de bayas acuosas, tenemos problemas de desgrane, tenemos rajadura de bayas, corta vía de anaquel y mucha fruta que ya a veces llegando a nogales no resiste el viaje. Todo esto se soluciona cuando hacemos un programa integral de nutrición. La planta no come cantidades exageradas de fertilizantes, come como los seres humanos, niveles moderados de alimentación, pero constantes. Por eso que el programa nutricional, más o menos, si lo tomamos en total, dura entre 12 a 14 semanas, el programa nutricional de pre-cosecha, pero lleva todos los elementos. Ahora, el programa de nutrición no termina aquí, por eso la cosecha en este caso no lo hemos puesto como un final. Nosotros inmediatamente terminada la cosecha, estoy haciendo una preparación del programa de nutricional para post cosecha. Tradicionalmente la post cosecha en Sonora se ha hecho fundamentalmente con nitrógeno y fósforo, y las plantas no les ha ido muy bien en la productividad con esta estrategia. Y aquí es donde tomamos experiencias foráneas, ¿cierto?, que nos dicen que la mantención en el tiempo del vigor y la productividad de nuestro parrón va asociada a niveles de reserva, y en especial a los de carbohidratos. ¿Cuáles carbohidratos? La planta produce azúcares, ¿cierto?, que emigran hasta la raíz como reserva, terminan en forma de almidón. Entonces, por otra parte, muchos problemas fisiológicos de calidad de fruta están asociados a estas bajas de reserva, o sea, bajas de almidón en la raíz. Por ejemplo, fiebre primavera, que es común de ver acá cuando la primavera está muy fría, le cuesta arrancar a las plantas, se ponen amarillentas, hay necrosis de racimo floral, falta de fertilidad en las yemas, mucha toxicidad por amonio en épocas tempranas de la planta. Entonces, ¿por qué preparamos este programa de post cosecha? Para que este almacenaje, que ocurre en la raíz, dijimos, ¿cierto?, y en base a arginina principalmente y almidón, que son los carbohidratos, también es muy importante el fósforo. ¿Por qué es tan importante que el programa de post cosecha también sea balanceado? Acuérdense que hablamos en un principio del estrés por temperatura y por intensidad luminosa, lo que se conoce con el nombre de estrés fototérmico. Resulta que en esta fotito que ustedes pueden ver acá, hay claramente diferencias de temperatura entre el follaje que está expuesto de cara al sol y que está expuesto a la sombra. La temperatura en Sonora, todos sabemos que por estos días andamos sobrepasando los 40 grados, entonces ya se podrán dar cuenta de lo que le pasa a un cultivo que está altamente estresado. Tenemos toda esta temporada veraniega, vamos a tener una planta tremendamente estresada.
Y aquí lo pueden ver mejor, esta es una imagen satelital de Sonora. A la derecha de la pantalla van a ver más intensamente el color rojo y anaranjado y menos intenso el color verde. Ese sector del cultivo está fertilizado con una situación tradicional, es decir, pura agua. Este sector está recibiendo en este momento pura agua. Y hay mayor estrés, y hay mayor destrucción de clorofila, mayor muerte de cloroplastos. Tenemos un sector más estresado. Y a la izquierda de la pantalla tenemos un sector que se está iniciando una nutrición balanceada de post cosecha. Y tenemos claramente un color verde un poquito más abundante, y eso nos muestra que el cultivo está haciendo un poquito más de fotosíntesis. Por lo tanto, está generando más azúcar, por lo tanto va a generar más reservas en forma de almidón en la raíz. Hay que decir también que el riego hay que mantenerlo lo más monitoreado posible, porque este estrés también va a ser incidido, ¿cierto?, si no tenemos un riego adecuado a la condición de temperatura que tenemos. Entonces, la planta, tras un verano tormentoso, sufre de la fotooxidación. Y es así como podemos ver muchas hojas destruidas en el verano. Y los productores, cuando aplican por ahí en agosto grandes cantidades de nitrógeno, van a fomentar la brotación de la planta, la brotación de la guía. Y con esa brotación van a gastar las últimas cantidades de almidón que quedaban en el suelo, o perdón, en la raíz, ¿cierto? Con lo que lo poquito que puede haber quedado de reserva, se lo gastaron. Nosotros lo que hacemos con este plan nutricional, no fomentar la brotación excesiva de la planta, pero sí fomentar su sistema de defensa antioxidante, ¿ya? Con esto, la planta, ¿qué es lo que hace? Usa carbohidratos de reserva para reparar el daño. Entonces, a mayor daño, mayor gasto de reserva. Y nosotros cuando nutrimos balanceadamente, lo que hacemos es bajar el nivel de daño y por lo tanto le damos un respiro a la planta para que pueda producir una mayor cantidad de reserva. ¿A qué nos referimos con cantidades de reserva? ¿Qué es lo que esperamos? Más o menos un nivel adecuado de reserva, estaríamos hablando de un mínimo de 20% de almidón en la raíz y un mínimo de 0.16% de fósforo. Más adelante vamos a ver un análisis de reserva de hace unos 5 años atrás, que son los niveles de reserva con los cuales partimos, ¿cierto? Y se van a dar cuenta que estamos mucho más bajos que esto. Hoy día hemos mejorado notablemente estos niveles de reserva en los campos en los que estamos trabajando. Aquí hay un programa nutricional de post cosecha para el ISUIT. Se inició el 22 de junio. Este es un programa 100% real. No está inventado, ¿cierto? O sea, esto es lo que hicimos y lo estamos haciendo por 6 semanas. Aquí tenemos los macroelementos en el riego 1 de la semana. Tiosul, KTS más Tiocat. Estos macroelementos ya dijimos las ventajas de aplicarlos bajo la forma de los tiosulfatos. Luego tenemos en el riego 2, estamos aplicando las fuentes de fósforo. Ahí tenemos una fuente de ortofosfato de magnesio-potasio y una fuente de polifosfato de amonio. La gracia de agregar dos fuentes distintas es que tenemos cubiertos mayor periodo de absorción por parte de la planta. La planta va a absorber más rápido el ortofosfato y con mayor lentitud el polifosfato. Tenemos ahí Kelpro, que es una alga marina, ¿cierto? Fabricado en la costa de Baja California, de la especie Macrocystis pirífera. La gran, por así decirlo, ventaja del Kelpro es la gran cantidad de manitol, que es un azúcar que utilizan las plantas para trasladar vía floema los nutrientes, así que es un muy buen producto para reservar, por así decirlo, para trasladar azúcares. En la época de pre-cosecha, el azúcar se va a mover hacia la fruta con el Kelpro, y en la época de post-cosecha vamos a trasladar el azúcar hacia la reserva de la raíz. Y Aquimel, que es una fuente de ácidos húmicos, ácidos fúlvicos y bastantes enemigos naturales que nos genera un ambiente muy saludable en la rizósfera.
Recordemos que lo que más nos importa en este momento es mantener una raíz activa. Aquí tenemos, por último, en el riego 3, Calité, que es un silicato de potasio más un fosfito de potasio, inductor de resistencia en la planta para el calor. Tenemos Poma, que es acetato de calcio, Agromag, acetato de magnesio, para mantener esta reserva de calcio y magnesio en la raíz, y el agrocobre, que es citrato de cobre. Lo ideal aquí es mantener esta gotita de cobre, ¿para qué? Para mejorar la lignificación de la madera o la maduración de la madera en estos meses veraniegos. También induce resistencia y es un elemento antiestrés para la estrés fototermal, ¿ya? ¿Y por qué nos importan las raíces? ¿Cierto? Las raíces absortivas deben estar en la superficie, necesitamos tener raíces activas. Ahí en la palita pueden ver, ¿cierto?, cómo las raíces están en crecimiento, se ven muy bonitas ahí con su color blanco. Esas raíces en crecimiento generan citoquinina, ¿cierto?, que contrarrestan el efecto negativo del ácido abscísico, y eso genera, ¿cierto?, una lucha, o facilitamos la lucha de la planta contra el estrés por calor. Y por último, para saber que todo nuestro trabajo, tanto de pre cosecha como de post cosecha, ha sido satisfactorio, vamos a hacer, de hecho lo estamos haciendo, iniciamos este trabajo hace 5 años con AGQ, más o menos, muestreo de raíces y análisis de reserva. Esto para coronar, por así decir, el trabajo de todo el año. Entonces, este muestreo se hace sobre esta raíz que estamos apuntando ahí, esa raíz que se ve, por así decirlo, madura, quizá, pero de la temporada. Se puede ver que es una raíz que no está en crecimiento, pero ha ido reservando almidón. Esa es la gracia de esa raíz, ese es el tamaño de raíz que se debe muestrear. Y aquí les muestro un análisis de reserva de un cultivo que estaba absolutamente desnutrido hace 5 años. Es un cultivo que no producía lo suficiente para hacer rentable el negocio, ¿cierto? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, unos niveles de fósforo en raíz del 0.12%, cuando lo que hablábamos, ¿cierto?, como mínimo, lo que le pedimos al cultivo es un 0.16%, ni siquiera llegamos al mínimo. Lo ideal sería andar allá arriba, en lo alto, sobre el 0.2%. El potasio está bien, en general no hemos visto deficiencias de potasio en raíz, pero si nos vamos directamente a los elementos de reserva, que son almidón y arginina, nos vamos a dar cuenta que el almidón anda por el suelo. 8.3% cuando nosotros le estábamos pidiendo un mínimo de 20% del cultivo. ¿Ya? Esa es la real razón hoy día de que muchos sectores de cultivo, muchos cuarteles, ¿cierto?, vayan a la baja en producción, tengan problemas de brotación, abortos de racimo, y ya problemas que todos los productores y los técnicos de uva han pasado por esto las últimas temporadas, sobre todo estas temporadas anómalas con frío intenso, con helada. Arginina por el suelo también, 0.35%. El único parámetro que se muestra realmente más o menos bien es la materia seca, del 28%. También quisiéramos llegar aquí sobre el 30% de materia seca. En la medida que tengamos mucha materia seca y mucho almidón, tendremos más combustible para iniciar una buena brotación y para sostener una gran cantidad de racimos en la brotación, ¿ya? Esto es un resumen, hay muchas cosas que por supuesto habría que detallar, pero entendemos que las pláticas por este medio tienen que ser relativamente compactas para no aburrir a la audiencia, pero espero que se haya entendido. Por último, estos niveles de reserva tienen que ser considerados para la estrategia nutricional de la siguiente temporada. Cuando tomamos un cultivo que está con estos niveles de reserva tan bajitos, nos estamos demorando 3 temporadas para ponerlo prácticamente a donde queremos llevarlo, a los buenos niveles, con almidón del 30%,
materia seca del 30%, fósforo del 0,2%, ¿ya? Así que hay que considerar esto, que es el análisis de reserva, junto, recordemos, con el análisis de agua que tenemos, para iniciar el plan de nutrición para el año siguiente. Eso sería todo y gracias por